Vamos, ¿no? Bueno, el domingo pasado hemos hablado de el Hijo de Dios del Dinero, una predicación más, en la cual hemos tratado la prosperidad a través de la honra a Dios, ¿sí? La prosperidad trazada, filtrada a través de la honra a Dios. Dijimos que honra significa valor, una estima por precio, ¿sí? Eso es honra. Honrar a Dios significa valorar a Dios. Y el primer valor que un cristiano tiene que tener, hermanos, es el valor de la cruz, el valor de que, como decía el cántico, hermano, que estábamos cantando, yo por siempre dice, amaré esa cruz, dice, ¿no? Esa cruz solamente porque la cruz era el lugar donde colgaban a los más asesinos, a los más delincuentes, a los que se merecían lo peor. La cruz era el lugar, ¿sí? Era la muerte para aquellos que se merecían lo peor. Bueno, la cruz era. Por eso, la cruz de Cristo, la cruz donde fue colgado Él, es la cruz que representaba el lugar donde mi maldición, mis pecados fueron clavados ahí con Él en su cuerpo, ¿sí? Fueron ahí lo llevó y su sangre nos limpió, ¿sí? Gloria al Señor. Fueron clavados todas las palabras que teníamos en contra de Israel, muchas palabras que teníamos en contra, acusaciones, donde el acusador nos acusaba delante de Dios. Bueno, Cristo Jesús dice que clavó en la cruz todas las palabras que a nosotros nos condenaban. O sea que nadie lo puede condenar a usted, ¿sí? La cruz fue el lugar donde Jesús clavó para la gloria del Señor. A través de ese principio, hermano, nosotros prosperamos por ser hijos de luz, hijos de bendición, hijos de prosperidad, ¿sí? Por la palabra hecha realidad en la cruz del Calvario. Amén. Entonces dijimos que Dios es el que prospera nuestros caminos cuando lo honramos. Dijimos que honra es, hermano, estimar con un precio el valor. Dios nos ama, hermano. ¿Usted sabe que Dios nos ama? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Amén. Bueno, eso es importante, que usted no se desvalorice porque Dios lo tiene en alta estima a usted, porque su Hijo pagó el precio por usted y usted es hijo de Dios. Entonces Dios, hermano, tiene realmente en alta estima su alma. Su alma es importante, su alma fue rescatada por medio de Jesucristo, está siendo restaurada a una perfección en Él, ¿sí? Así que Dios nos ama, pero la honra, o sea, el valor que nosotros le damos a Dios, Él también nos da a nosotros honra. ¿Sabía usted eso? Ahora lo vamos a ver con la palabra. O sea que el valor que nosotros le damos a Dios es recíproco. O sea, Él devuelve ese valor y con creces. O sea, ¿qué le quiero decir? Que si usted valora lo de Dios, Dios va a devolver mucho más abundante lo que usted realmente le da a Dios. A eso me refiero. Y por eso quería abrir la Biblia, hermano, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26 al 30, y tenerlo ahí. Les decía que era recíproca la honra. ¿Por qué? Porque ese es el patrón de Dios. El patrón de Dios es que Él dijo, yo honro a los que me honran. Y ahora lo vamos a ver con la palabra. Ahora, esa honra, hermano, que Él recibe a través de su vida, a través de mi vida, que como dijimos el otro día, a veces reconocemos, honramos a Dios con lo que tenemos, y es una manera de honrar a Dios. Dios ha establecido niveles de honra, niveles de valores. Los valores que usted tiene no son los mismos valores que tenía en el mundo. ¿Escuchó? O sea, Dios va cambiando los valores. A medida que nos acercamos a Dios, lo que era primero en el mundo, hoy ya no es primero. Hoy pasó a ser segundo, tercero o cuarto, ¿sí? Hoy cambió usted
de valores. Usted le da un precio a cada situación. Supongamos, si hoy, en el nombre de Jesús, corto lo que voy a decir, le voy a dar un ejemplo solamente. Pasaría algo acá, dirían, se va a derrumbar en 1 minuto el edificio. ¿Usted qué agarraría primero para salvarlo? ¿Qué agarraría? ¿Qué manotearía? ¿O qué agarraría rápidamente para salvarlo? Tiene 1 minuto para sacar lo que tenga que sacar. Agarraría lo que usted como prioridad o como valor le estableció a lo que agarró. Algunos agarrarían a su hijo, otros a su esposa, otros agarrarían su bolso, otros agarrarían, no sé. Y saldrían del lugar y salvarían lo que le dieron valor. Bueno, Jesús, cuando vino, nos sacó así a nosotros. Nos valoró, nos sacó de este mundo que estaba perdido. Nos arrebató de las tinieblas y nos puso en su luz. Amén. Por eso le decía que los valores se cambian, hermano. Cuando nosotros llegamos a Jesús, mis valores empezaron a cambiar. Antes lo que a mí me parecía importante, hoy ya no es tan importante. Y a medida que va conociendo uno a Dios, empieza a honrar y a valorar las cosas de otra manera. Después de Dios, hermano, porque Dios es lo primero que debemos de honrar. Dios, y por la palabra podemos ver que Dios establece valores de honra o categorías de honra, la cual Dios mismo da a conocer por su palabra que Él honra, por ejemplo, a los profetas o a los ministros de Dios. Dios honra y dice que debemos de dar honra a los padres biológicos y espirituales. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra. Dice. Honrar es valorar al padre y a la madre, tanto natural como espiritual. O sea, va Dios estableciendo niveles de honra. Honrar, por ejemplo, a los ancianos. Dice que las canas, por lo menos en el Medio Oriente, significaban sabiduría, significaban una persona. Los ancianos se sentaban en la puerta de la ciudad y todos, hermanos, los respetaban por la sabiduría que tenían, por la experiencia que tenían. Se honraba eso, hermano. Aunque hoy quizás un poco no se vea ese tipo de valores hacia la gente que sabe o que entiende más cosas, pero así está establecido en la palabra del Señor. También Dios honra, hermano, por su palabra, y lo podemos ver, los dones y las unciones, hermano. Dones y unciones significa alguien que tenga un don dentro de la iglesia. Debe de recibir un valor. Usted se levanta con un don de profecía, usted se levanta con un don de sanidad, es de honrar ese don que Dios le dio, es de valorar ese don que Dios le dio, o ese talento, hermano. Amén. Y Dios también dice en su palabra que debemos de honrar a las potestades o a los rangos espirituales. Por ejemplo, la Biblia dice que, con todo respeto, Daniel, cuando recibió al ángel, dice que él temeroso, y Juan también temeroso, se acercaban a los ángeles, porque sabían que tenían un rango espiritual, eran de honrar por su autoridad espiritual. Amén. O sea, hay categorías, hermanos, de honra. Por eso nosotros no podemos medir eso si no lo entendemos. Y eso es lo que hoy queremos hablar, hermanos. Debemos de honrar según el entendimiento que estamos teniendo en Dios. Por eso en Samuel 2:26 al 30 dice la Biblia así: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Fíjense que primero hay un agrado hacia Dios y luego hacia los hombres. O sea, va ligado el conector y, porque dice para con el Señor y para con los hombres,
significa que una persona cuando está agradando a Dios está también conectado con una gracia hacia los hombres. Pues yo no puedo decir estoy agradando a Dios y me llevo mal con todo el mundo y mi vida es un desastre, pero yo ando bien delante de Dios. Dios sabe mi vida. No, si Dios sabe tu vida, o sea, y estás agradando a Dios, alguna luz tiene que haber de eso que está pasando dentro tuyo con Dios. ¿Me explico? Algo tiene que verse. 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí. Elí era el sacerdote del tiempo donde estaba Israel siendo ministrado por sacerdotes, y le dijo: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. Pregunta: ¿no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? Fíjese, hermano, fíjese que Dios lo agarra a un sacerdote y le dice: yo saqué a tus antepasados de la esclavitud, yo los puse a servir, yo les di un privilegio, subir a mi altar, o sea, estar cerca mío. ¿Escuchó? O sea, Dios cuando te demanda un servicio, cuando tú te metes en un servicio, es para estar más cerca de Dios, no para que te vean realmente que estás sirviendo al hermano o estás sirviendo a la hermana. ¿Me entiendes lo que le dije? El que subió al altar, subió porque realmente quiere estar cerca de Dios. Quiere estar cerca de Dios. No está, como quien dice, y con perdón de la palabra, no está pintado, dibujado. No, no es un dibujo. Es una persona que quiere acercarse a Dios, quiere conocer de Dios, quiere estar en ese privilegio que Dios le está ofreciendo, hermano. Para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, para quemar incienso, hermano. O sea, que uno sube o uno se acerca a Dios. ¿Para qué? Para quemar incienso. ¿Qué es quemar incienso? Espiritualmente, simbólicamente, quemar incienso significa, hermano, dar una alabanza desde lo más profundo del ser, desde lo más profundo del corazón. O sea, el predicador, el músico, el cantante, el que está en la puerta, el que está limpiando, su canción tiene que tocar el corazón de Dios. Eso significa. Ese es el incienso, hermano. ¿Me escuchó? Ese es el incienso. Para llevar un efod, fíjese, efod era una pechera, tipo de, hermano, una vestidura. O sea, hasta la vestidura, hermano, Dios estaba valorando y honrando. O sea, ¿cómo se identificaba a un sacerdote? Porque tenía una vestidura. Entonces esa vestidura Dios la honraba. Entonces no solamente porque salía de adentro sus cosas, sino porque afuera había algo que lo caracterizaba. Había algo que lo identificaba, había algo, hermano, que de afuera se hacía notar que él era un servidor de Dios. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Le dijo: de todo el pueblo, los privilegiados son ustedes, le dijo a los sacerdotes. Ustedes son los que se van a presentar por todo el pueblo para que todo el pueblo reciba la bendición. Miren qué privilegio, hermano, de un sacerdote. Qué honra que Dios le dio. Por eso le digo que Dios le da honra a los servidores. 29. ¿Por qué? Dice, pregunta, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio? Dice. O sea, yo te llamé para que me ofrezcas, es mío lo que me vas a ofrecer, y lo que me vas a ofrecer lo estás pisoteando. Y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí. Fíjese el reclamo de Dios, hermano. Honrar a los hijos más que a Dios. Dios enojado con alguien que le dio un privilegio, que le dio la bendición para poder bendecir, que su casa era bendecida, que tenía, hermano, abundancia, que tenía abundancia de espíritu, de palabra, y encima tenía privilegios, y el hombre estaba dividiendo la honra
que le correspondía a Dios, la hizo más abajo y la puso a la honra de sus hijos, a niego de la honra que se merecía a Dios. O sea, ¿qué hizo? Eligió a los hijos antes que a Dios. Dios estaba descalificando, escuche, Dios estaba descalificando a un sacerdote, a un servidor, por meter una honra que era menor a la honra que él se merecía, y él la estaba determinando como mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? Estoy hablando de servidores, estoy hablando de los que sirven a Dios. Dice que Dios le estaba diciendo a un sacerdote: ¿por qué estás valorando más lo que necesitan tus hijos que lo que necesita realmente mi altar? Eso estaba diciendo. Dame mi altar, estaba diciendo, y tus hijos van a recibir muchos más. Es más, tienen el privilegio de seguir siendo mis sacerdotes, mis servidores. Dice: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Fíjense que estaban separando más para la casa de ellos que para la casa de Dios. ¿Escuchó? Más para la casa mía que para la casa de Dios. Y esto es siempre así, hermano. Y yo creo que con el sacrificio, esto tenían que presentar, hermano, en este tiempo se había que presentar un animal. Hoy no tenemos que presentar ningún animal. Ya el sacrificio lo hizo Cristo, no lo hizo Cristo. Cristo no te pide nada, solamente te pide el corazón. Porque Él sabe que de tu corazón Él puede manejar todo. Pensamiento, sentimiento. Entrégale tus pensamientos, entrégale tus sentimientos y Él está contento, el Señor. Porque Él los acomoda, los trata, los arregla, y ahí empieza la transformación. Si no hay una entrega de pensamientos, de sentimientos, no puede haber transformación. Y Dios, ¿cómo hace esa transformación? A veces a la fuerza. Provoca, hermano, una crisis, como dije el otro día. Provoca una crisis para que la persona entregue sentimientos que no son acordes a lo que Dios quiere realmente para la vida en perfección de ese hombre, de esa mujer. O provoca crisis para cambiar mente, pensamiento. Y la persona pueda avanzar y pueda vivir en plenitud de bendición para con Dios. 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré. Escuchen, y esta es la palabra. Yo, dice el Señor, honraré, yo valoraré a los que me valoran. Amén. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Fíjese que no los descarta Dios. Sos salvo, Dios te ama, sos un hijo de Dios, pero sos tenido lejos, en poco. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos la honra a Él, el valor que se le tiene que dar a Él, al sacrificio de su Hijo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios te quiere hacer entender el valor que Él se merece. Se merece porque entiendo que yo no me merecía la salvación y Dios me la regaló por su Hijo. Se merece la honra, la gloria y la alabanza, Jesucristo. Entonces, a través de eso, Dios me honra. A través de eso prospero. A través de eso viene un seguimiento, hermano, de bendiciones que nos alcanzan. ¿Por qué? Porque yo estoy honrando a Dios. Lo primero que tengo que hacer es eso, honrar a Dios. Ahora, Israel no honró a Dios. Israel desvalorizó, como le decía el otro día. Tuvo un poco el servicio, tuvo un poco que era el lugar que Dios le había dado, que es importante, siempre le digo, honre el lugar, valore su lugar,
a donde está alabando, a donde está viviendo, valórelo de lo mejor, hermano, aunque no tenga ganas, de lo mejor. Haga el esfuerzo para honrar el lugar que Dios le dio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le dio, hermano. Y le vuelvo a repetir, honrar es valorar, es estar agradecido. Amén. Salvo que Dios le diga, no, ese no es tu lugar. Entonces, no tiene por qué honrarlo. Usted dice, no, esto Dios no me lo dio. Esto me lo dio el hombre y no, porque me lo dio el hombre no lo honro. Bueno, listo, eso es un problema personal de la persona. Pero Dios, hermano, que permite a veces cosas, que pasemos, como leímos el domingo pasado sobre Jacob, que tuvo que pasar 14 años bajo la autoridad del suegro para prosperar. Hermano, a veces permite que pasemos por un lugar X para enseñarnos cosas y después nos salgan igual con la bendición, porque nos corresponde como hijos la bendición. Porque Jacob, en su sujeción al suegro, no dejaba, hermano, de que su honra a Dios, de que su sujeción a Dios siga intachable. O sea, ¿qué quiere decir? Por más que usted esté pasando un momento malo, no es justificación para que usted no honre a Dios. Eso le quiero decir. ¿Por qué? Porque es Dios. No puede usted dejar de honrar a Dios aunque esté pasando el peor momento de su vida. Entiendo que lo puede hacer porque no tiene un conocimiento, porque no entiende, porque sus valores no puede, hermano, no fueron cambiados. Todavía no entendió qué hizo Dios en la cruz por usted. Cuando yo no entiendo lo que hizo Dios por mí en la cruz, por mí, no estoy hablando de mi esposa, de mi hijo, no estoy hablando de mi padre, de mi madre, no, estoy hablando de mí, hermano. Porque usted no va a amar más al de al lado que a usted, porque es mentira, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, mentira que amas al de al lado más. No, te tienes que amar a ti primero para amar al de al lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermano? No es un juego de palabras, porque a veces parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, hermano. Estamos diciendo algo real. La Biblia dice eso. Dice, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Está ahí nomás. Hermano, dos cosas suceden cuando uno no valora a Dios. Dios envía sueño. Ahí dice que Dios, hermano, envió espíritu de sueño, se durmió Israel, quedó ciego incluso, dice que cerró los ojos para que queden ciegos. Porque dice que se acercaban con su boca, pero su corazón estaba lejos de ellos. Y por eso vemos, hermano, que a veces un don no se despierta, por eso vemos que un ministerio no fluye, por eso vemos, hermano, que no está realmente, hermano, uno en total comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque hay todavía más labios que corazón para Dios. ¿Escuchó? Hay más boca que corazón para Dios. Es tremendo, hermano. Pero la Biblia dice, hermano, que Israel fue cegada porque su corazón estaba lejos. Porque de labios se acercaba y lo honraba de labios. Jesús lo dijo cuando Él llegó, dice, se cumple la palabra, la última palabra que dimos, hermano, de acá, el verso 14, cuando Jesús llega de vuelta a Israel, predica el Evangelio y se da cuenta que todos estaban alabando a Dios, adorando a Dios solamente de labios, y su corazón estaba lejos. Estaban en un sueño espiritual, hermano. Estaban ciegos espiritualmente, no podían ver las maravillas de Dios. Mucha gente no puede ver las maravillas de Dios, no puede entender por qué su situación no cambia, porque todavía no ha valorado lo primero, que es lo que Dios hizo con su vida. Lo que Dios hizo con mi vida, lo primero es salvarme. Lo otro es añadidura, hermano. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se le había perdido, lo primero. Primero es salvar. Después de salvar, te empieza a añadir cosas. Y tú honras a Dios con tus bienes, como dijimos el domingo pasado.
Pero primero tienes que entender que Él vino a salvar tu alma. ¿De qué te vino a salvar? De que cuando te vayas de esta tierra, cuando te llegue la muerte un día, tú tengas entrada amplia en el cielo. Esa es la salvación, hermano. ¿Con qué puede pagar usted eso, hermano? Con que Dios lo honró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por su alma, cuando usted y yo delinquíamos delante de Dios, éramos delincuentes delante de Dios, hermano, y no nos merecíamos la salvación. Pero Él envió, hermano, a su Hijo Jesucristo para morir por usted y por mí. Hermano, ¿qué cosa más grande que hemos recibido que eso? O sea, esto derriba, hermano, totalmente aquellos que quieren hacer entrar a la gente al Evangelio para que sea prosperada. Es totalmente nulo lo que están hablando y es totalmente desviado lo que dice la Biblia de la verdadera prosperidad de Dios. ¿Escuchó? Dice que Él envió un sueño y dice que Él cerró los ojos. No pueden ver y están dormidos espiritualmente. ¿Me da sueño? Sí, porque no estás honrando, porque no valoras lo de Dios, porque no valoras ni siquiera a tus hermanos ni al sacerdote de Dios tampoco. Por eso está el sueño, por eso está el adormecimiento, por eso está realmente la ceguera. No puedes verlo, ves lo que solamente hay por afuera, no por lo que hay por adentro. Y Dios se está preocupando, hermano, por lo que hay adentro de nuestra vida, adentro de nuestro corazón. ¿Con qué corazón nos acercamos a Él? Le vuelvo a repetir, las categorías de honra que yo le doy, hermano, según el conocimiento. Dice que David, escuchen, dice que David, hermano, se iba acercando al altar de Dios, hermano, y en las gradas iba sacrificando. Dice que daba un paso, hermano, arriba y sacrificaba. Dice que daba otro paso y sacrificaba. Dice que daba otro paso y sacrificaba. ¿Por qué? Porque tenía entendimiento que se estaba acercando al Dios de dioses, Señor de señores, y tenía que hacer algo para demostrarle su honra a Él. La honra, estaba valorando al Dios del cielo, al que hizo todas las cosas. ¿Te escuchó? Cerró los ojos. La deshonra, hermano, hizo que el pueblo de Israel sea apartado. Por eso mucha gente está apartada de la presencia, ya no siente la presencia de Dios, porque no honra a Dios. No siente la presencia de Dios, está dormida, está ciega. No le da puntualidad a Dios, no ora a Dios, no lee la Biblia, no ayuna, no se preocupa por el hermano, solamente está, ¿para qué? Para deshonrar. Porque ya no cree, como entró un espíritu de deshonra a Dios, va a contaminar en deshonra al que se le acerque. La palabra de Dios dice en Números, hermanos, que hubo una autoridad con su esposa, o dos autoridades, que deshonraron a un siervo de Dios y le pasó esto, en Números, hermano. 12, 1 en adelante. ¿Me escuchó? Números. ¿Cuánto están entendiendo la palabra de Dios? Amén. Escuchen, que esto es importante. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita, una mujer negra. Moisés tenía una esposa, una mujer negra, de piel negra. Y dijeron: es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. Mire lo que vieron, o sea, se justificaron. Vieron el error de Moisés y dijeron: tiene un error Moisés. Se casó con una mujer que no es del pueblo de Dios. Al fin no era adúltero, pero Dios siempre quería realmente que la mujer salga, hermano, dentro del pueblo. Y lo primero que dijeron es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. El Señor escuchó que había una palabra dentro de su casa que estaba deshonrando al que Él puso,
adelante. ¿Escuchó? Había una murmuración. Y estos dos estaban muy cerca, hermanos, de Moisés. Aarón y María estaban muy cerca. Aarón era el que tenía que llevar la bendición, era el sacerdote para bendecir al pueblo. Moisés era el que recibía la palabra, se la transmitía a Aarón, y Aarón venía y lo bendecía al pueblo. María era su esposa, era también profetisa, tenía danza, la danza que a Dios le agradaba, tenía cosas de Dios. Era innegable que esta gente, hermano, era una gente espiritual, era gente que estaba al lado de un hombre también que se acercaba a Dios con un corazón sincero, con un corazón entregado, con un corazón que quería lo de Dios, hermano. Esta gente estaba al lado de un hombre que quería lo de Dios y esta gente quería lo de Dios. Pero hubo un error. El error fue entrar en tanta santidad con algo que ellos pensaron y estaba mal delante de Dios. Y encima de pensarlo, lo soltaron en un lugar donde estaba realmente consagrado para Dios. Entonces la palabra que soltaron les rebotó. Porque Dios hizo que se rebote esa palabra. O sea, esta palabra acá no, porque acá Moisés se está consagrando. Moisés está buscando mi presencia. ¿Qué está diciendo acá en la casa de Dios? Estas palabras que está diciendo no va, dijo Dios. Así que ahora vamos a ver lo que dice. El Señor oyó lo que dijo la mujer y el hombre sobre Moisés. El 13. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. El 4. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, o a María: salid vosotros tres de la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, Él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, dice. O sea, él honraba a Dios con toda su vida, y estaban hablando del que estaba honrando con su vida a Dios. ¿Escuchó? Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Dice el 9. Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. El 10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. El 11. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado del cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado, dice. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre solo su carne, dice, está ya media consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. El 15. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió a Haserot y acampó en el desierto de Parán. Fíjese que una situación de palabra solamente empezó con un cuestionamiento, pero ese cuestionamiento Dios lo agarró porque ese cuestionamiento llevaba a que el hombre que Dios había puesto quedara por debajo de la palabra de los dos que le seguían. O sea, ¿qué quisieron hacer los de abajo? Quisieron meterse con una palabra sobre, hermano,
a quien Dios había puesto. Y eso Dios lo miró como malo porque lo vio como rebelión. Es que era una rebelión porque dice, no solamente Dios habla por Moisés, nosotros también, o sea, dividamos el pueblo. Eso iba a venir después. O sea, si Dios habla por Moisés y habla por nosotros, entonces que se divida. Los que quieren seguir a Moisés, porque Dios le habla, que la siguen. Y los que quieren seguir a la Reina María, que la sigan, porque también Dios le habla. Ese era el plan de la deshonra. La deshonra iba a empezar con un cuestionamiento primero. El cuestionamiento venía a que Dios me hable a mí también. Eso es lo que pasa, hermano. En esa situación está diciendo, no, si yo oro, ayuno, Dios me habla, tengo palabra de esto, que el otro, y bueno, puedo ser más que Moisés, dijeron. Y Dios sabe, dice, vos no sabés, pastor, pero Dios sabe cómo está mi vida delante de Dios. Hay gente que me lo cuestiona, me lo plantea, hermano. He escuchado muchas veces eso. O sea, un cuestionamiento a llevar una irrealidad de lo que Dios quiere para su vida. O sea, entraba en una irrealidad. La realidad era que Dios había puesto a Moisés y a María y a Aarón en sus cargos funcionales como Dios quería. No había que hacer toda esa revuelta de deshonra contra Moisés por causa de que ellos querían justificarse en un puesto más alto. O sea, Dios nos habla, nosotros queremos ir más arriba, porque Dios nos habla. O sea, se estaban poniendo ellos y no dejaron que Dios los ponga. No sé si me entienden. Entonces, cuando uno se quiere poner, hermano, y eso es lo que es peligroso, cuando yo me quiero poner y no dejo que Dios me ponga, entonces Dios me va a humillar, como quedaron humillados de esto. Salió la mujer leprosa. La lepra es tipo, hermano, del pecado. Salió todo leprosa. La lepra contagia. La lepra es una enfermedad que te lleva a la muerte. María fue aislada. Eso pasa con la persona cuando empieza a deshonrar el lugar primero. Escuchen, mucha gente que este lugar, lo deshonra, habla mal de este lugar, habla mal del pastor, habla mal de los hermanos. Lo vemos que automáticamente sale del lugar más rápido de lo que entró. ¿Por qué? Porque es lo que pasó ¿con quién? Con María, hermano. Salió rápido, una autoridad salió rapidísimo, salió contaminada totalmente en una lepra. Dios determinó un juicio contra la mujer que estaba ahí sirviendo, que era la encargada de la alabanza, que era la encargada de la danza, que era la encargada, hermano, de la profecía también, porque María profetizaba. ¿Escuchó? O sea, ¿qué le quiero decir, hermano? Que a veces, al no medir la semilla que estamos sembrando, esa semilla, si Dios no la acepta, Dios la va a arrancar. Toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada, dice. Por eso arranca Dios rápidamente antes que contamine la tierra. ¿Escuchó? Entonces, cuando se levantó María contra el siervo de Dios, hermano, y no era que Moisés no tenía errores, no, Moisés tenía errores y tuvo errores, hermano, como cualquier hombre. Eso es lo que quiero que usted me entienda. Porque a veces dice, no, el pastor no tiene errores. No, a mí me va a encontrar miles de errores. ¿Escuchó? Me va a encontrar miles de errores. Donde realmente Dios apuntó es en el levantarse en contra de una palabra que Dios mismo había puesto. O sea, querían sacar la palabra de Moisés y querían poner su palabra. Eso es lo que querían hacer. Al poner su palabra, automáticamente venía la autoridad. O sea, Dios te está hablando por cualquier hermano, Dios te está hablando desde el púlpito, Dios te está hablando en sueños, en visiones, y tú sigues insistiendo con tu palabra, entonces tú estás deshonrando a la palabra de Dios, que Dios te está hablando. Estás deshonrando al Dios que te dio la vida, que te bendijo en este lugar. Estás deshonrando al siervo de Dios, estás deshonrando a los siervos que están sirviendo en este lugar. Estás deshonrando, ¿por qué? Porque te levantas en contra de lo que Dios te está dando en este lugar.
Estás haciendo caso a otra palabra, a otro que se dice que también que Dios le habla, a otra que también se dice que Dios le habla. Estás escuchando otra campana y no es la campana de donde Dios te puso a bendecir su nombre. Por eso es arrancado el matrimonio ese que se levantó contra esa palabra. ¿Escuchó? Deshonró. Ah, no, pero si Dios también está allá, si Dios está allá también, pero Dios te puso aquí. Si Dios te habló, entonces ¿qué haces aquí? Eso es lo que a veces no funciona, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios ordena las cosas, hermano, en nuestras vidas. Dios ordena las cosas en mi vida, Dios ordena las cosas en tu vida. Dios es un Dios de orden. Dios no se va a mover en desorden, hermano. Dios no va a saltear su palabra. Su palabra es fiel y es verdadera y es eficaz, hermano. Es como espada de doble filo. Dice que corta, hermano, hasta penetrar lo más profundo del ser. ¿Escuchó? Usted puede encontrar a Dios aquí, sí lo puede encontrar. ¿De quién depende? De usted. Depende del corazón con el cual vengo realmente a recibirlo de Dios. Usted se da para Dios y usted siente. ¿Por qué? Porque aquí hay corazones que están esforzándose, hermano, para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Escuchó? Hay corazones que tratan de agradar a Dios, que quizás no están agradando como a Dios realmente quiere, pero están esforzándose para que la obra de Dios continúe en su santidad. Algunos es fácil descartar. No lo descartaron automáticamente, no si Dios habla también por nosotros. Lo descartaron a Moisés, se olvidaron de que Moisés puso la vara, hermano, abrió el mar rojo, pasaron todos, hasta ellos mismos en libertad. Se olvidaron, hermano, de los prodigios que fueron por las manos de Moisés, se olvidaron de todo. Así es el hombre, hermano, que hoy te dice te amo y mañana te dice te odio. ¿O no? ¿No le pasó nunca? El puñal de atrás. Bueno, Dios vio el puñal de atrás. ¿Escuchó? Dios vio la parada, la semilla que vino de deshonra de esa boca. Por eso Dios lo sacó leproso. Sacó leproso a una mujer. 7 días. O sea que cuando hay una semilla de deshonra, la persona es exiliada de la presencia de Dios, es separada de la presencia de Dios. Por eso no siente presencia de Dios. No puede contra lo que internamente tiene. Su pecado sigue en funcionamiento y es más, se quiere santificar y no puede, porque al salir de la presencia de Dios, no me puedo santificar, hermano. No me puedo santificar. ¿Escuchó? No me puedo santificar porque yo mismo, como deshonro el lugar, ¿qué presencia voy a sentir? ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios me va a hacer sentir? ¿Cómo va a hacer algo Dios en mi vida si a donde estoy sentado, hermano, yo a donde estoy sentado no lo estoy tomando como un lugar santo, como un lugar donde Dios me bendice, como un lugar donde Dios está tratando con mi vida? ¿Cómo Dios me va a bendecir? No te puede bendecir. Tiene misericordia, tiene amor, te está dando la oportunidad, te está dando el tiempo, te está dando realmente el lugar para que puedas decir, sí, Señor, tienes razón, no me puedes bendecir porque tengo que aprender a honrar donde estoy comiendo. Donde estoy comiendo. Entonces cuando yo aprendo a honrar donde estoy comiendo, hermano, es lo mismo que usted vaya, hermano, y le ponga pisos nuevos a su casa, la pinte, la decore y después al otro día agarre con una masa y empiece a romper todo. Usted mismo con una masa rompa todo. No lo va a hacer porque es un sacrificio suyo, pero Dios también, como usted no lo haría, Dios tampoco haría con su casa lo mismo. No lo hace. Dios defiende lo suyo, Dios valora lo suyo, Dios honra lo que es de Él, hermano. Dios cuida lo que es de Él. Dios tiene que cuidar sí o sí, porque si no, sería un Dios transgresor. Pasaría sus propios límites. Los límites de Él los pasaría en forma desordenada y en forma confusa. Sería un Dios de confusión y no de orden. La semilla de deshonra, o sea, la palabra, fue cancelada por Dios con un juicio.
lo único que puede tener una deshonra en una persona, o sea, cuando usted está hablando mal de alguien sin razón, sin conocer, lo único con lo cual Dios va a parar su mala semilla, o mi mala semilla, es con un juicio, cuando no queremos entender. ¿Y qué estoy diciendo juicio? ¿Que lo va a matar? No. Dios puede matarte, si Él quiere puede matarte, puede darte vida, 200 años te puede dar. O te puede matar enseguida. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. ¿Qué hace Él? Y Él empieza a apretar, hermano. Empieza a apretar. Aprieta acá, aprieta allá. Y Dios sabe dónde va a apretar, hermano. ¿O no? ¿Quién no conoce la apriete de Dios? ¿Cuántas veces Dios me apretó? Y conocí que era la mano de Dios. ¿Usted no se da cuenta por Dios? Dice, este es Dios, Señor. Ayúdame. Por favor, Señor. Sí, entendí, no lo hago, me cambio de camino, me vuelvo realmente como tengo que caminar, porque no es así, Señor. ¿O no? Uno tiene que tener ese rápido, esa rápida entrega hacia el camino del Señor cuando está caminando mal, hermano, porque es necesario volverse rápidamente. Y ahí alcanza misericordia uno. Alcanza misericordia y enseguida Dios lo perdona y enseguida parece como que no pasó nada, ¿vio? Usted se equivocó, se vuelve rápido y dice, Señor, perdón, no lo voy a hacer ahora, no lo hace, listo, ya está. Está automáticamente caminando de vuelta bien, como si nada pasó. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, hermano. Esa es la gracia de Dios, que Dios te ayuda, te empuja con su gracia, con su misericordia. Entonces, debemos prosperar, hermano, en la bendición de la honra de la palabra. ¿Sí? La honra de la palabra, la honra, el valor que Dios le dio a su palabra, la puso en hombres agradecidos, en hombres que honran, que están agradecidos porque les dio vida, por todo lo que su palabra dice, les dio vida. Nosotros debemos de considerar realmente y no ponernos a contender ni a pelear con gente realmente que no entiende sobre la honra, sobre el valor de las cosas de Dios. Usted no tiene que pelear con gente que no entiende el valor que usted le está dando. Por ejemplo, cuando viene acá, se levanta temprano, se baña, se afeita, se pone perfume, se pone la mejor ropa, viene, ora, ayuna la semana, lee la Biblia. Usted, si los otros no lo hacen, no importa, usted tiene el entendimiento. Usted ya separó. Entender significa separar, saber separar. El entendido es el que sabe separar. Dice, esto es mejor, esto es menos mejor, o esto es peor. Ese es el entendido. El que no quiere entender, porque no le llegó el entendimiento. ¿Escuchó, hermano? Porque el valor que le está dando usted o le estoy dando yo a la casa de Dios, el otro quizás no le puede dar, pero eso no le tiene que preocupar. Usted siga entregando y valorando lo que usted hace, porque eso tiene recompensa. Todo tiene recompensa, hermano. Y es lamentable porque hubo un hombre que realmente necesitaba defender su ministerio porque era deshonrado muchas veces y estaba muy cuestionado entre la iglesia de Jesucristo. Es lamentable, hermano. Este hombre que dio todo por la obra fue cuestionado. En 1 Corintios capítulo 9, hermano, el apóstol Pablo fue el hombre cuestionado por la iglesia. No le daban la honra que se merecía. Él tuvo que defender su ministerio. El ministerio que era para honrar y realmente valorar el ministerio de Pablo estaba siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque a Pablo no lo podían comprar. Ni una persona que no se puede comprar es una persona inquebrantable. No lo compraba una mujer, no lo compraba dinero, no lo compraba el poder, no lo compraba nada. ¿Escuchó? Pablo seguía predicando un evangelio de verdad, un evangelio transparente, un evangelio sincero, un evangelio, hermano, ¿de qué? Un evangelio de poder, porque él mismo llevaba el mensaje, su vida misma era un mensaje. Y ese es el evangelio que tenemos que aprender, hermano. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 en adelante, por favor. Dice Pablo, no soy libre, dice,
no soy apóstol, empieza a preguntar, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Empezó a preguntar y en voz alta, hermano. El 2, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, dice. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. O sea, lo examinaban. Lo querían cuestionar como Moisés lo cuestionó a Aarón y María. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? O sea, por ser apóstol, por ser un siervo de Dios, estaba diciendo, hermano, lo estaban cuestionando. Porque el apóstol come esto, porque el apóstol come el otro, porque el apóstol le gusta esto, porque el apóstol le gusta lo otro. Y Pablo se empieza a defender. Escúchenme, dice, yo tengo un cuerpo igual que ustedes. Soy un siervo de Dios, igual necesito comer. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Dice. O sea, hay Coca-Cola. Porque soy apóstol no puedo tomar Coca-Cola, estaba diciendo. Sí puedo hacerlo. Así como puede tomar agua, así como puede tomar jugo, necesitaba una necesidad fisiológica, como todo ser humano. ¿Escuchó? Como Cristo, como ser humano, tuvo que comer, tuvo que tomar, tuvo que vestirse. Hermano, ¿escuchó? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? El 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, dice. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Dice. O sea, si no trabajamos, no cuestionen si no trabajamos. Estaba diciendo. El 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? El 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? O sea, estoy razonando humanamente, estaba diciendo. Le estoy diciendo algo normal, algo que ustedes viven. Ustedes comen, ustedes trabajan, y si quieren trabajan, y si no quieren trabajar, no trabajan. Pero ahora les voy a decir lo que dice la palabra. La palabra le dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Dice. El 10. O lo dice especialmente por nosotros, dice Pablo. Sí, se escribió por nosotros, afirma, porque el que ara debe arar con esperanza. Y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir de la cosecha. El 11. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Dice. ¿Escuchó? Si nosotros le damos, estaba diciendo Pablo, si ustedes reciben del Espíritu, reciben la palabra, ¿no podemos nosotros recibir de ustedes algo material? Lo que sea. ¿No estamos, dice, habilitados por Dios a eso? Claro que sí. Estamos habilitados, decía Pablo. El 12. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Ahí nomás. Si otros tienen este derecho, está hablando Pablo. ¿Sabe cuál era la molestia de Pablo? La molestia de Pablo estaba diciendo, escúchenme una cosa. Ustedes, les estoy dando la palabra, estoy ministrando sus vidas, estoy dándole la verdad, me están conociendo. Y no me están honrando, y están honrando a otro que sale por la televisión, a otro que tiene una iglesia más grande que yo, a otro que tiene un templo más grande. A ese le están dando, a ese le quieren dar, pero no quieren dar a donde están realmente recibiendo. Eso está diciendo, esa es la molestia del apóstol, hermano. Dice, a otros no tenemos aún más nosotros, si otros tienen este derecho sobre vosotros. Dice, había otros que tenían derecho sobre lo que estaba ministrando Pablo. Hay gente que le da derecho a otros y no le da derecho al verdadero que lo está ministrando, hermano.
¿Escuchó? Hay gente que quiere ofrendar en otra iglesia y no quiere ofrendar en la iglesia donde está recibiendo. Hay gente que quiere diezmar en otro lado, pero no quiere diezmar donde está recibiendo. Eso estaba diciendo. Yo tengo derecho, como lo tienen los otros, que a ustedes les dicen un par de cosas y los convencen y los ponen realmente a su merced. ¿Cómo no voy a tener yo? Dice el derecho que lo estoy ministrando, dice. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todos para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿Escuchó? Marcos 6. A Jesús también le pasó, hermano. A Jesús también le pasó. Marcos 6. Marcos 6. Y ahí vamos 2:30. Estamos bien en el horario, hermano. No se me ponga inquieta. Ya nos vamos. Dice: Él se marchó de allí, llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Está hablando de Jesús. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. O sea, estaba mostrando que Dios estaba con él. Jesús estaba diciendo: está Dios entre vosotros a través de mi vida. Sin embargo, había gente que lo miraba todavía como el carpintero, como el hijo de María, como el hermano de Jacobo, de José, de Juan, de Simón, de Judas y Simón, y como que tenías hermanos. O sea, no podía ser un hombre que siempre fue conocido de una forma. Hoy Dios lo estaba usando, y para la mente humana, para el raciocinio, para la opinión humana de ese momento, era imposible que ese hombre sea un siervo de Dios. Es imposible, no le entraba en la cabeza a esa gente. Empezaron a cuestionar: ¿cómo puede ser que esté recibiendo de Dios? Este lo mismo que toda la vida fue un carpintero. Toda la vida estuvo entre nosotros. Jugaba hacia esto, hacia el otro. Estuvo en el secundario conmigo. Jugaba la pelota conmigo. ¿Cómo puede ser que Dios lo levante? ¿Me escuchan? O sea, no podían ubicar su honra hacia Jesús. O sea, no lo podían honrar porque lo veían como un carpintero, no como el Hijo de Dios que vino a traer el mensaje. No lo podían honrar. Y hay veces que así, hermano, tu mente te hace ver a una persona y dice: ¿cómo puede ser? Si este tiene segundo grado, ¿cómo puede ser si este tiene menos plata que yo? Que Dios esté con este. No, ¿cómo puede estar Dios con este? No podemos ubicar a quien Dios está honrando, hermano. ¿Me entiendes? Dios puede honrar y Dios honra al que le honra. Lo hemos leído al principio: Dios honra al que lo honra. El 4. Y Jesús le dijo: no hay profeta, dice esta palabra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea que entre tus parientes, entre tu casa, en lo de tu casa, si a Jesús le pasó, que no te sorprenda, que no te vean como un siervo, como una sierva, que no te vean como alguien que tiene del Señor, que no te vean, que te sigan viendo como, no sé, como en el apodo que te veían antes, que te sigan viendo como eras antes, que te sigan viendo como antes eras, ¿sí? Y no te puedan reconocer: este no cambió nada, se hace el Hijo de Dios, se hace el hermano, se hace el siervo de Dios, se hace la sierva de Dios. Claro que sí, hablan con razón, le tienes que decir: tenés razón, todavía no cambié. Dale la mano y decir: no, soy un hijo de Dios, pero estoy en un proceso de cambio, todavía no cambié, tenés razón. ¿Escuchó? Pero no nos hagamos los cambiados ni los espirituales, sino todavía no tenemos eso, hermano. ¿Escuchó? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. 5. Y no pudo, escuche, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Ahí no. ¿Qué no pudo Jesús? No pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque no se le dio honra. ¿Escuchó?
no se le dio honra. ¿Qué es honra? Es valorar. Le canto con todo mi ser, le canto con mi corazón. Me entrego, Señor. No te estoy mirando como un hombre, no te estoy mirando como alguien más. Estoy mirándote como Dios. Te estoy honrando como Dios. Cuando estoy contigo, Señor, el tiempo, no me importa el tiempo, no existe reloj. No tengo reloj para contigo. Estoy contigo, quiero estar más. No me importa la hora, eso es. Eso es honrar a Dios, hermano. ¿O no? Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. O sea, cerraron los milagros, cerraron la bendición de Dios porque no lo veían como lo tenían que ver. No lo honraron como al Hijo de Dios. No puede hacer nada Dios si usted le cierra la puerta. No, pero yo quiero. ¿De quién querés, hermano? ¿De quién querés? ¿Del pastor que está acá? No te preocupes que yo necesito igual o más que vos. Que si Dios me utiliza por misericordia y porque realmente Él quiere bendecirnos a los dos, a ti y a mí. Dios quiere que usted le conozca. ¿El pastor es un ungido? Sí, es un ungido y se lo aseguro. Pero si el pastor no honra a Dios, esa unción no se va a derramar, porque no hay unción si no se honra a Dios. ¿Escuchó? Si no hay honra a Dios, si hay honra a otra cosa, si se valora otra cosa, no hay milagros. Eso te quiero decir, hermano. No hay mover de Dios. Esta iglesia se va a dormir. Esta iglesia, hermano, va a estar ciega si no hay honra a Dios. Si tú no vienes con un corazón entregado totalmente para Dios, no se va a hacer milagro, no se va a hacer prodigio, no va a mover de Dios, porque no estamos honrando como Dios quiere que honremos. A eso me estoy refiriendo. O sea, tengo que ir al culto. Parece como que es la muerte, hermano, el día que tengo que ir al culto. Parece como que es el día de mi sacrificio, parece como que el peor día, se me acaba el mundo porque tengo que ir al culto, hermano. ¿Te escuchó? Necesitamos honrar a Dios. Yo necesito honrar a Dios, hermano. Yo necesito honrar a Dios. No sé usted, pero yo necesito honrar a Dios. Termino, Proverbios 3:35. Proverbios 3:35. Otra vez la misma sopa, ¿no? Todos los días la misma sopa. El sabio heredará honra. ¿Quién es el sabio para Dios? Es el que le teme. ¿Escuchó? ¿Quién es el sabio? ¿El que tiene más Biblia en la cabeza? ¿El que tiene más dinero es el sabio? No. Para Dios es a su sabiduría sabio. El sabio de Dios es el sabio que le teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El sabio heredará honra. ¿Qué hereda? Honra. ¿Quién lo honra? Dios lo honra al sabio. ¿Quién es el sabio? Es el que se acerca a Dios. Hola, ¿están ahí? El sabio heredará honra. Pero los necios hacen resaltar su deshonra. El que está lejos de Dios, cada día se nota más. ¿En dónde? En su forma de vivir. Resalta. Resalta, pero no que Dios está con él. Los problemas cada vez se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, sos mi hijo, sos mi hija. No querés aprender. Querés hacer la cosa a tu forma. Querés seguir tu evangelio. No es el evangelio que te estoy predicando. Querés tu evangelio, no el evangelio de la palabra. Como estás viviendo tu evangelio, entonces se resalta la deshonra. ¿Escuchó?
mi evangelio, el que aprendí, pero parece que no te dio resultado, hermano. ¿Dios es ineficiente o será que nosotros somos ineficientes porque queremos seguir nuestra propia convicción de evangelio que hemos aprendido y no queremos meternos en la presencia de Dios a aprender lo que Dios quiere? ¿Te escuchó? Necesitamos meternos con Dios, con nuestro corazón, hermano, no solamente con nuestros labios. Dios te toca y tú te tienes que derramar. Cuando más estás sintiendo la presencia, más abre el corazón de Dios para que te llene, para que te ministre y para que haga realmente Él su nombre exaltar en tu vida. ¿Escuchaste, hermano? No te pongas duro, no te pongas dura, no le cierres el corazón de Dios, porque serás alguien que haga resaltar la deshonra. Alguien que haga resaltar la deshonra. O sea, no te verán como un hijo de Dios, como una hija de Dios, porque serás uno más, un común más. Algunos se cubren con eso. No, yo me meto entre el pueblo y me trato de hacer a ellos para ganarlo a Cristo. No, estás en deshonra. Hay una vida que está escondida, como tu vida no resalta en honra, entonces no tiene otra que cubrirte con otros que andan en deshonra. ¿Escuchaste, hermano? Que no cambiaría la posición tuya, cambiaría el pensamiento. Diría, no, Señor, hay algo que en mi camino no está bien. Este camino, esto es lo que empecé a hacer delante de tu presencia, hay algo que no funciona. Necesito conocerte, Señor. Conocer es personal. Conocer es que usted y yo debemos personalmente entregar lo que tenemos que entregar. Nadie puede obligar, ni siquiera esta predicación te puede obligar a ti, hermano. Lo que te tiene que obligar realmente es lo que Dios hizo por tu vida, porque eso es lo que va a hacer resaltar la honra hacia Dios. Lo que Dios hizo con tu vida, lo que Dios te rescató, lo que Dios te salvó, eso va a hacer que tú funciones como un hijo de Dios. Entonces vas a honrar al siervo, entonces vas a honrar a tus padres, entonces vas a honrar a los ancianos, entonces vas a honrar a los ángeles. No te los tienes que adorar, sino honrar. Honrar es valorar la operación angelical que hay alrededor tuyo. Esto está relacionado con el cubrimiento de la cabeza en la mujer. Valorar la operación, la lucha que tienen los ángeles por tu vida, hermano. Los ángeles libran batallas por tu vida. Dice que Daniel estuvo orando, dice que el príncipe de Persia se lo puso al ángel y dice que los ángeles combatieron en los cielos para que llegue un mensaje de Dios a Daniel. Los ángeles luchan por tu vida, hermano. Luchan para que el evangelio realmente llegue a los que no conocen la palabra de Dios. ¿Escuchó? Los ángeles existen, hermano. No crean que es un cuento de la abuela o un cuento de fantasía. Los ángeles están entre nosotros, son invisibles, pero se hacen visibles cuando se prenden los sentidos espirituales del hombre, de la mujer de Dios. Se prende y usted lo puede ver por un segundo. Por un segundo puede ver un ángel. Por un segundo. O lo puede ver, o le puede traer un mensaje y puede platicar, como platicó con tantos que dice ahí la palabra de Dios. ¿Escuchó? Dios quiere que nosotros prosperemos dándole honra a Él y a las categorías de honra. Usted cuando va al presidente, ¿cómo va? ¿Cómo iría a encontrarse con el presidente, hermano? ¿Usted no valoraría esa cita de encontrarse con el presidente de la nación? ¿La valora o no la valora? Ay, bien, hermano, cuando veo un hombre que más o menos está haciendo ruido en la televisión, ¿sabés que estuve comiendo con fulano? ¿Quién es fulano? Le digo yo. Y el que está en la tele, fulano. Para ese se pone bien. Para ese paga lo que tiene que pagar. Pero para el que salvó su vida, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermano? Se pone lindo para la mejor fiesta, pero no para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Dios quiere que le honre con todo. Señor, gracias porque me diste una familia. Gracias porque me diste un siervo. Gracias porque me diste hermano. Gracias porque me diste una casa donde no paso frío, no paso calor, donde tengo mis comodidades, Señor. Eso tiene que valorarlo, tiene que honrarlo. Gracias por este trabajo, Padre. Aunque estoy esperando otro, gracias por este trabajo, Señor. Yo sé que es un tiempo, Padre, donde yo realmente tengo que pasar, pero tú me vas a dar otra cosa.
En el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo.